Nunca fui fanático de las casas viejas, hay algo en ellas que siempre me ha resultado inquietante. Sus techos altos, los pasillos interminables, y esa sensación de que, en cualquier momento, alguien va a aparecer al final del corredor. Cuando me ofrecieron alquilar una de estas casas, por un precio increíblemente bajo, dudé. Pero mi situación financiera no me daba muchas opciones. Acepté, ignorando la advertencia que sentía en el estómago. La casa era enorme. 2 plantas, techos altos y un sótano que me prometí a mí mismo no visitar. Los primeros días fueron relativamente tranquilos. Me acomodé, desempacando poco a poco mis cosas, tratando de darle vida a un lugar que parecía muerto desde hace años. Las paredes tenían manchas de humedad, y el aire estaba siempre algo pesado, pero con el tiempo me fui acostumbrando, o eso pensé. Fue durante la primera semana cuando empezaron a suceder cosas. Al principio, no les di mucha importancia. Ruidos leves, crujidos en la madera, el eco de mis pasos resonando en las habitaciones vacías. Las casas viejas hacen ruido, me repetía una y otra vez. Era lo más lógico. Pero entonces, esos ruidos empezaron a cambiar. El primer incidente ocurrió una noche cuando estaba en el baño, lavándome la cara antes de dormir. El lavabo estaba frente a un gran espejo que cubría toda la pared, reflejando el marco de la puerta detrás de mí. Mientras me enjabonaba el rostro, escuché lo que me pareció un susurro. Un sonido apenas audible, como si alguien estuviera hablando desde el otro lado de la casa. Me detuve, esperando escuchar de nuevo. El silencio fue total. Terminé de lavarme y, cuando levanté la cabeza para mirar al espejo, noté algo extraño. La puerta, que había dejado completamente cerrada, ahora estaba entreabierta, como si alguien la hubiera empujado suavemente desde afuera. El corazón me dio un vuelco. No recordaba haberla dejado así, pero intenté racionalizarlo. Quizás no la había cerrado bien. Me acerqué y la cerré por completo, asegurándome de escuchar el clic del pestillo. Esa noche, dormí con la sensación de que algo estaba mal. Muy mal. Los días siguientes, los susurros se hicieron más frecuentes. Siempre venían de la planta baja, como si alguien estuviera hablando suavemente, justo al otro lado de una pared. Bajaba las escaleras, buscaba por todas partes, pero nunca encontraba nada ni a nadie. A veces, los sonidos parecían venir del sótano, un lugar que me aterraba de solo pensarlo. Intenté ignorarlo, diciéndome que las casas viejas tienen ecos, y que mi mente estaba jugando conmigo. Pero entonces llegó la noche en que todo cambió. Era tarde, pasadas las 2 de la madrugada. Estaba acostado, mirando el techo, tratando de dormir. Fue entonces cuando lo escuché claramente, un susurro detrás de la puerta de mi habitación. Esta vez no era un murmullo distante, sino una voz clara, aunque baja, justo al otro lado de la madera. Parecía como si alguien estuviera ahí, esperando, susurrando mi nombre. La voz se prolongaba en un tono suave, casi tranquilizador. El sudor frío comenzó a empapar mi cuerpo. Me quedé congelado, incapaz de moverme, de respirar. No podía entender cómo era posible. Mi mente trataba de encontrar una explicación, pero en el fondo, sabía que no había ninguna. El sonido era cada vez más nítido, más cercano. No sé cuánto tiempo pasó antes de que decidiera moverme. Lentamente, giré la cabeza hacia la puerta. Estaba cerrada, como siempre la dejaba antes de dormir. Pero algo en mí sabía que, detrás de esa puerta, había algo esperándome. Algo que no pertenecía a este mundo. La voz se detuvo de repente, como si hubiera sabido que la estaba escuchando. El silencio que siguió fue peor que cualquier susurro. Era un silencio pesado, opresivo, que llenaba la habitación con una oscuridad más profunda de lo que las sombras podían explicar. Me armé de valor, respiré hondo y, con manos temblorosas, me levanté de la cama. Mi cuerpo entero estaba en alerta, y cada paso hacia la puerta se sentía como una eternidad. Cuando finalmente llegué, extendí la mano hacia el pomo, con el corazón latiendo violentamente en mi pecho. La giré despacio, esperando encontrarme con no sé qué. Tal vez nada, tal vez todo. Pero cuando abrí la puerta, no había nadie. Solo el largo corredor vacío que llevaba a las escaleras. Suspiré aliviado, pero ese alivio fue fugaz. Porque entonces lo vi. Al final del pasillo, apenas iluminado por la tenue luz que se filtraba de una ventana,
estaba una figura. Alta, delgada, completamente inmóvil. No podía distinguir su rostro, pero sabía que me estaba mirando. Lo sabía en lo más profundo de mis huesos. Sentí su mirada fija en mí, como si estuviera esperando a que hiciera algo. Como si esa cosa supiera que mi tiempo en esta casa estaba llegando a su fin. No pude hacer otra cosa más que cerrar la puerta de golpe y retroceder hacia la cama. No volví a salir de mi habitación esa noche. Ni la siguiente. Desde esa noche, los susurros han sido constantes. A veces, son tan bajos que apenas puedo escucharlos, pero están ahí, siempre detrás de la puerta. Siempre llamándome. Siempre esperando que cometa el error de abrirla una vez más. No sé cuánto tiempo más puedo soportar esto. Quizá esta casa no quiera que me vaya. O quizá solo está esperando a que finalmente abra la puerta y descubra lo que hay del otro lado. Pero algo me dice que no quiero saberlo. Nunca he sido una persona supersticiosa. De hecho, siempre me he considerado alguien práctico. Pero lo que ocurrió en este apartamento, no puedo explicarlo. Me ha dejado con más preguntas que respuestas, y cada día que pasa, siento como si estuviera deslizándome hacia la locura. Todo comenzó, como suelen comenzar estas cosas, de manera sutil. Hace unos meses, me mudé a un nuevo apartamento en un edificio antiguo, pero bien mantenido. La zona era tranquila, perfecta para alguien como yo que busca un poco de paz. Las paredes, aunque un poco desgastadas, tenían un aire acogedor, casi como si el lugar me invitara a quedarme. Nunca sospeché que esa bienvenida escondía algo mucho más siniestro. La primera noche fue tranquila. Me acomodé, desempacando algunas cajas, tratando de darle un poco de vida a aquel espacio. Nada fuera de lo común. Pero al tercer o cuarto día, empezaron a suceder cosas que, en ese momento, parecían insignificantes. Lo primero fue la ventana. Siempre la cerraba antes de irme al trabajo. No soy de los que olvidan ese tipo de cosas, especialmente en otoño, cuando el frío comenzaba a colarse por cada rendija. Sin embargo, al regresar esa noche, la encontré ligeramente abierta. Una pequeña rendija, lo suficiente para que una brisa helada recorriera la habitación. Lo cerré, molesto conmigo mismo, pensando que había sido un descuido. Pero no fue así. La noche siguiente, ocurrió lo mismo. Esta vez, no fue solo la ventana. Al entrar, noté que había una leve bruma en el aire, un olor extraño, metálico, que no pude identificar. No era fuerte, pero lo suficiente para incomodarme. Revisé cada rincón de la casa, buscando alguna explicación lógica. Tal vez una tubería rota o una pequeña fuga de gas. Pero no encontré nada. Me sentía inquieto, pero no tenía razones concretas para estarlo. Aún. Luego, llegó la tercera noche. Y con ella, lo que cambiaría todo. Desperté abruptamente, sin razón aparente. No escuché ningún ruido. La habitación estaba en silencio. Sin embargo, mi piel se erizó, y un frío indescriptible recorrió mi espalda. Sabía que no estaba solo. Mi respiración se volvió pesada, y el corazón me latía en los oídos. Abrí los ojos lentamente, temiendo lo que podría encontrar. Al principio, la oscuridad lo cubría todo, pero, poco a poco, mis ojos se fueron acostumbrando. Fue entonces cuando lo vi. O más bien, lo intuí. Al pie de la puerta de mi habitación, en la penumbra, había algo. Una figura alta, delgada, inmóvil. No emitía sonido alguno, y su silueta se mezclaba con las sombras del pasillo. No tenía rostro, o al menos, no podía verlo. Estaba demasiado oscuro para distinguir detalles. Sentía que si hacía el más mínimo ruido, esa cosa, o lo que fuera, me vería. Estuve así durante lo que parecieron horas, sin atreverme a parpadear. Mi mente intentaba buscar explicaciones lógicas. Tal vez estaba soñando. Tal vez era el cansancio. Pero algo dentro de mí sabía que no. Esa figura estaba ahí, observándome o esperando. Parpadeé, y en ese pequeño instante, la figura desapareció. La puerta estaba como siempre, cerrada, y la habitación sumida en el mismo silencio de antes. Me quedé en la cama, incapaz de moverme por lo que pareció una eternidad. Solo cuando amaneció, me atreví a levantarme y revisar la casa.
Nada había cambiado. Ninguna señal de que alguien o algo hubiera estado ahí. Pero yo sabía lo que había visto. Esa noche no fue un sueño. Después de ese incidente, traté de continuar con mi vida de manera normal, aunque cada vez me sentía más paranoico. Durante el día, todo parecía estar en orden, pero cuando caía la noche, esa sensación volvía. Era como si el aire mismo estuviera más pesado, más denso. A veces, sentía que alguien me observaba, incluso cuando no podía ver nada. Los días pasaron, y traté de convencerme de que solo había sido una alucinación. Pero entonces, volvió. Una semana después. Esta vez, no me desperté en medio de la noche. Me quedé despierto, esperando, porque en el fondo, sabía que esa cosa no se había ido. Me senté en la cama, con los ojos fijos en la puerta, los músculos tensos, preparados para lo peor. Eran cerca de las 3 de la mañana cuando lo vi de nuevo. La misma figura, en la misma posición, quieta. Pero algo era diferente. Esta vez, sentí que me observaba. No solo era una sombra. Podía sentir su presencia, su intención. Era como si estuviera esperando algo. Algo de mí. Pasaron varias noches, y siempre era lo mismo. Aparecía y desaparecía, sin moverse ni emitir sonido alguno. Pero yo sabía que no estaba quieto del todo. Sabía que, cada vez que lo veía, estaba un poco más cerca. Al principio, estaba lejos de la puerta, como una sombra distante. Pero poco a poco, lo sentía más presente, más amenazante. Llegó un punto en que no podía dormir. Pasaba las noches despierto, observando la puerta, esperando su llegada. Y siempre venía, cada vez más cerca, cada vez más real. No sé cuánto tiempo más podré soportar esto. Ya no estoy seguro de lo que es real y lo que no. Pero lo que sí sé es que esa cosa, sea lo que sea, está esperando el momento perfecto para hacer algo. Solo espero que, cuando ese día llegue, tenga el valor suficiente para enfrentarlo. Aunque, en el fondo, sé que no será suficiente. Hace 5 años que vivo solo. La soledad no es algo que siempre me haya molestado. De hecho, la busqué durante mucho tiempo. Después de un par de relaciones fallidas y amistades que se fueron desvaneciendo con el tiempo, me acostumbré a disfrutar del silencio. Pero recientemente, algo ha cambiado. Todo comenzó de manera gradual, casi imperceptible. Una tarde, mientras trabajaba desde casa, sentí que alguien estaba de pie detrás de mí. Me detuve, con los dedos sobre el teclado, esperando escuchar algún sonido, alguna señal de que no estaba solo. Pero la casa estaba en silencio. Sacudí la cabeza, sintiéndome ridículo. Tal vez había sido una sombra o un reflejo mal interpretado. Los días siguientes, esa sensación se hizo más frecuente. A veces, estaba en la cocina preparando algo y sentía una presencia detrás de mí, observando, esperando. En otras ocasiones, era mientras veía televisión en el sofá. Notaba el aire más denso, como si alguien estuviera sentado a mi lado, respirando suavemente. Pero, cada vez que miraba, no había nadie. La soledad comenzó a sentirse opresiva. La paz que solía encontrar en el silencio de la casa se transformó en un vacío abrumador. La sensación de ser observado no desaparecía, y poco a poco, mi propio hogar se convirtió en un lugar del que quería escapar. ¿Pero escapar de qué? No tenía a nadie. Ni amigos, ni familia cerca. Estaba completamente solo. Un viernes por la noche, decidí que había llegado al límite. Salí a caminar por la ciudad, tratando de despejar mi mente. Los parques estaban llenos de gente disfrutando del fin de semana. Parejas caminaban tomadas de la mano, grupos de amigos reían y charlaban en las esquinas. Me di cuenta de lo lejos que estaba de todo eso. Me di cuenta de que llevaba años viviendo en una burbuja, aislado, y ahora esa burbuja se había convertido en una prisión. Caminé sin rumbo, observando las luces y las sombras que proyectaban las calles, tratando de ignorar esa sensación de vacío que me carcomía. Pero en algún momento, algo extraño ocurrió. A lo lejos, entre la multitud, vi a alguien que no reconocí, pero que me resultaba familiar. Era una figura alta, vestida con un abrigo oscuro. No pude verle el rostro, pero sentí que esa persona me miraba. Aceleré el paso, sintiéndome incómodo, aunque no sabía por qué.
Volví la cabeza un par de veces para asegurarme de que no me seguía, pero siempre estaba ahí, a la distancia, moviéndose al mismo ritmo que yo. A cada vuelta que daba, parecía acercarse más. Cuando finalmente llegué a mi edificio, me apresuré a entrar y cerré la puerta detrás de mí. Mi corazón latía desbocado. ¿Qué me estaba pasando? No era normal sentirse así, acosado por una figura en la distancia. Pero lo que más me inquietaba era esa sensación familiar que emanaba de esa presencia, como si de alguna forma la conociera desde siempre. Subí las escaleras, apurado por llegar a la seguridad de mi apartamento. Sin embargo, al entrar, el aire en la sala de estar era más pesado de lo normal. No había luz, solo la oscuridad que llenaba cada rincón, como una manta sofocante. Al encender las luces, me congelé. Algo estaba mal, muy mal. Había una silla en la mesa del comedor que no estaba como la había dejado. Estaba girada hacia la puerta, como si alguien hubiera estado sentado allí, esperando mi llegada. De repente, sentí ese peso en la espalda otra vez. Esa presencia. No estaba solo. Giré lentamente hacia el pasillo que daba a mi habitación. La puerta estaba entreabierta. Sabía que la había dejado cerrada antes de salir. Mi cuerpo entero temblaba, pero no podía detenerme. Tenía que saber qué estaba pasando. Tenía que enfrentar lo que fuera que estuviera invadiendo mi espacio, mi vida. Con cada paso hacia la puerta, el aire se hacía más denso, más frío. Cuando finalmente llegué, empujé la puerta suavemente. Dentro de la habitación, todo parecía estar en su lugar, excepto por una cosa. En la cama, donde yo solía dormir, había alguien. Una figura acurrucada bajo las mantas, respirando pesadamente. Retrocedí, incrédulo. Mi mente se resistía a aceptar lo que veía. No era posible. Yo estaba solo. Lentamente, me acerqué a la cama, mi corazón latiendo frenéticamente. Cuando estuve a solo unos centímetros, extendí la mano hacia las mantas, y con un movimiento rápido, las retiré de un tirón. El aire se escapó de mis pulmones en un grito ahogado. No había nadie. Pero el peso en mi espalda se hizo insoportable. Y antes de que pudiera reaccionar, sentí una mano helada agarrando mi hombro desde detrás de mí. No me atreví a girarme. Sabía que ya no estaba solo. Nunca lo había estado. La soledad, esa que tanto había abrazado, me había encontrado. Y ahora, no me dejaría ir.